a él, Charlie empieza a hablarle, a ministrarle, y el leproso, Don Crea, de creación, Don Crea le dice: si eso Cristo que tú dices y hablas es un Cristo de amor, dame un abrazo. Charlie, estudiante de medicina, sabe que un estado de lepra de esa naturaleza es totalmente contagioso y peligroso. La pregunta que nace en mi corazón y que nace en el corazón de muchos de nosotros es: si eso te ocurriese en un día como hoy, a tus 18 años hoy, ¿darías ese abrazo? Esa obra buena, Dios planificada de antemano para ti. ¿La iglesia habrá perdido sensibilidad para abrazar nuevos leprosos? ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, gracias por invitarme. Yo creo que hacía como 20 años que estaba aquí. Déjeme decirle que ahora es fácil hablar de eso, pero cuando yo tenía 18 años, ahora voy a cumplir 70, llevo 51 en la catacumba, o sea, a nosotros era una pasión por Dios lo que nos movía, de verdad. Nosotros queríamos hacer el libro de Hechos de los Apóstoles, éramos bien bíblicos, Nuevo Testamento en un mes, la Biblia en 6 meses. Yo me recuerdo que cuando yo leí Hechos de los Apóstoles fui a donde mi maestro y le dije, leí Hechos, y él me dijo, ¿cuál viaje de Pablo te gustó? Y yo dije, ¿Pablo viajó para dónde? No sé. O sea pero la cuestión es que nosotros nos las inventábamos para que el libro de Hechos se hiciera una realidad en nuestra vida. De verdad, de verdad. El día que fuimos al leprocomio, unas hermanas se lo inventaron, como cuando fuimos al presidio, cuando fuimos a Forense, había que hablar de Cristo. Es más, no había ni teología, había que decirle que Cristo los amaba. Y yo me recuerdo que con Cristo te ama cubríamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Más nada. Cristo te ama y Jesús lloró y yo también lloro. Esa era la teología. Pero la cuestión era, cuando fuimos al leprocomio, y no fui yo solo, yo creo que Ani fue conmigo y otras hermanas más de la catacumba. Fuimos a un lugar donde había gente que los tenían desahuciados, escondidos, y ahí se metió un catacumbero. Donde nadie quería ir, ahí queríamos ir. Donde los tipos eran más difíciles, pues ahí nos queríamos meter. Y cuando vamos al leprocomio, pues mira, es interesante, hay diferentes tipos de lepra, pero la cuestión es que había un lugar que olía mal. ¿Olía mal? Entonces los otros hombres que estaban se dividían hombres y mujeres. A mí me mandaron a los hombres y las hermanas a las mujeres. Entonces cuando yo voy a un cuarto, unos leprosos que estaban allí, le hablamos siempre Salmo 23, Jesús te ama, quiere que oremos por ti, Cristo te va a sanar, y amén, amén, todo ok. Pero había un viejo detrás de una cortina que cuando yo le pregunté, ¿y esa cortina? Pues sale un mal olor de ahí. Chacho, ahí está el tipo que lleva 40 años aquí. Y yo dije, ajá, ¿y qué le pasó? Él se llama Creación y es de Ponce. La familia lo trajo hace 40 años. Y yo me acerco a la cortina y ¿cómo se llama? ¿Cómo dijiste que se llama? Creación. Crea, Cristo te ama. ¿Quién es? Y yo le decía, pues de la catacumba. Y no se asustó con el nombre, o sea que vamos bien. Entonces viene y yo le digo, Cristo te ama. Y él me dice, vete al infierno. Yo no quiero saber nada de Dios. Entonces yo con mi compañero de evangelismo, Wilfredo, que murió, que en paz descanse, yo le dije, Will, este tipo es un caso bueno porque está duro. O sea, vamos a meterle ayuno y oración y volvemos la semana que viene. Y entonces nos concentramos como cinco visitas al leprocomio y el viejo estaba más duro, hasta que un día me dijo, ayuno y oración, ablandando. Uno ablanda el ambiente con las disciplinas bíblicas, Biblia, oración, ayuno. La cuestión es que un día el viejo dice, mira, asómate aquí. Entonces nos acercamos, Will y yo le dije, Will, yo no sé lo que hay ahí, pero si lleva 40 años, debe estar grave. El hombre hedía, supuraba de los ojos, no tenía dedos, no tenía pies. ¿Puede Dios amar a una persona así? Muéstrame que Dios me ama. Chacho.
¿Hasta qué precio un catacumbero está dispuesto de pagar para que un alma se convierta al Señor? ¿Cuál es el precio? Pues, ¿sabe lo que pasó? Lo abrazamos. Yo no sé, yo siempre olía a laboratorio de biología, pero de momento el olor de un leproso es un olor impresionante. Las secreciones, pero lo abrazamos. Y en medio de esos ojos purulentos empiezan a salir lágrimas. El tipo acepta a Cristo. Después que acepta a Cristo, vuelvo la semana que viene y los que estaban con él decían: chacho, ese viejo parece que era evangélico porque sabía todos los coritos que ustedes cantaban. El viejo parece que se reconcilió con Dios. Pero me estuvo raro porque la cortina estaba abierta y yo dije: ¿y dónde me lo transfirieron? Y me dice: no, se murió. Don Crea se murió, pero se fue con Cristo, me dijeron los que estaban allí. Pues sabe, yo abracé a Will y le dije: Will, como buenos catacumberos, la misión cumplida. Y cuando yo llegue al cielo, si me ven abrazando un tipo con los ojos así bien grandes, es él, con un cuerpo nuevo, con una vida nueva. Y todo porque unos locos como nosotros, apasionados por Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, duros en la palabra, predicamos la palabra. Amén. Y esas son las señales de un catacumbero embollado. Es apasionado por Dios. Digo, perdonen la palabra, ¿verdad? Porque quizás hay gente, embollado significa que está envuelto. Y digo, eso no es nada malo. Si no tiene nada que ver con drogas. Pero sí, porque hay que tener cuidado donde uno habla de eso, ¿verdad? Pero la cuestión es, la pasión de Dios se transforma en acción y en misión. Amén. Y la misión nuestra como estoy hablando mucho. ¿Cuánto tiempo es? No, ya te iba a interrumpir, pero... No, después hay un receso. La cuestión es lo siguiente. Sí, chayo, 20 años tengo que hablar de un montón de cuentos aquí que hacer. Pero miren, la cuestión es la siguiente. Cuando uno es como... Yo era muy, muy, muy pecador. Y me predicaron de un Dios muy, 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 muy amoroso. Yo me convierto en un muy, muy, muy proclamador. Y para mí, predicar, una vez dijeron, ya los catacumbas no salen a la calle. Y yo le dije: mira, brother, no es que no salimos, es que los catacumbas estamos en la calle. Yo estoy 24/7 como médico en la calle. Mi esposa es doctora, está en la calle. Mi hija está en centro médico, está en la calle. En Aybonito hay maestros que estamos en la calle. O sea, seguimos en la calle. Amén. Porque somos callejeros. Y me fascina decir que soy para callejero. Abrazar nuevos leprosos hoy, tenemos que estar en esa pasión. Mira, yo soy con el leproso, pero aquí hay montones de personas que conocen a alguien más que un leproso, que es imposible y difícil para Dios. Mira, que tus rodillas hablen, que la palabra te aliente, que te den permiso y te apoyen tus líderes y mete mano, brother, se está perdiendo este mundo, Cristo ya va a venir. Y yo me convertí a los 18 y esperaba a Cristo el otro año y me colgué en la universidad y tuve que aprender a estudiar porque y la directora me dijo: ¿tú crees que Cristo viene? La directora de biología de la universidad. Pues mira, ponte a estudiar, chico, porque Cristo te quiere usar, pero tiene que sacar buenas notas. Y ya, bueno, ya. Ya. Me voy a acomodar aquí. Te vamos a dar un break porque esto va rápido. Mira, Eggy, tú eres de la generación de los 80 y de los 90, igual que la mía. Y el que ha tenido un hermano mayor sabe lo que voy a decir. Nosotros nos convertimos, y me identifico porque, a la luz de historias como esta, de un hermano mayor que lo supo hacer súper bien, que lo supo hacer bien. Y nos convertimos con un reto de revivir historias de los 70 que nos confrontaba. Pero así también vemos en la Escritura que hay obras que son silenciosas. Por ejemplo, la hija de Jairo.
Cuando es sana, Jesús le dijo, no quiero que nadie lo sepa. Hay obras buenas que son vistosas y hay obras buenas que son silenciosas. Y muchos de nosotros en los años 80 y en los 90 vivimos a la luz con obras silenciosas que no tenían tanta luz o no eran tan vocales, tan voceros. Y en muchas ocasiones nos sentimos no alcanzando lo que teníamos que alcanzar. Pero hacíamos obras buenas de Dios. En tu vida has estado en ambos lados. Has estado en la etapa donde esas obras silenciosas de Dios se han dado, pero también estás en una obra ahora, en este tiempo bien vocal que se ve en el fundar una catacumba. ¿Cómo balanceas las obras que son silenciosas, dándole el valor correcto de Dios, y las obras que son visibles, que muchas veces podrían ser hasta de la carne, para que sean visibles? Mira, una de las cosas que para mí ha sido súper fundamental en mi crecimiento es conocer a un Charlie, es conocer a un Tito Vicente, a un René, a un Beto, a un Paula, que fueron gente de la primera generación de catacumberos, en el cual absorbimos demasiado, y mi reto siempre estaba, aunque no te puedo negar que a veces medio receloso, quisiera hacer las cosas que ellos lograron ver que nosotros no hemos visto. Sin embargo, creo que crecer en el discipulado bajo sus pies, escuchando, ha sido tan fundamental en ese silencio. Sin embargo, en un silencio no tan silencioso, ¿verdad? Porque las misiones, por ejemplo, cuando Popín y Anabel hablaban aquí, en esas misiones crecimos de ese grupo de jóvenes misioneros que posiblemente no estuvo en ese tiempo de los 70. Sin embargo, algo que sí yo deseé en mi corazón es que yo voy a seguir intentándolo hasta ver lo que Dios quiere hacer conmigo. Y algo que marcó mi corazón en este ministerio, y recuerdo que ese versículo me lo regaló la hermana Bruni, la esposa de Tito Vicente. Me dijo: Egui, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y ese versículo ha sido clave en mi vida, donde yo no me perdía ni un baile de gallina, no me perdía nada, estaba como el arroz blanco, tratando de aprender y de absorber de gente que estuvieron en esa primera generación del avivamiento para tratar de hacer lo mismo. Sin embargo, me di cuenta que no va a ser lo mismo, que no va a ser igual, pero sí algo que veo y que estoy viendo en este tiempo. Recuerdo hace unos años atrás en un retiro de pastores que me tocó la oportunidad de exponer la palabra, y algo que Dios ponía en mi corazón era cómo esta generación de pastores comienza a pasar ese batón a una nueva generación de pastores. Y algo que he aprendido en este tiempo es que la antorcha no se pasa apagada, sino que se pasa encendida. Amén. Y yo entiendo que nuestro ministerio está en un proceso transicional, y me gusta el tema de multigeneracional, porque necesitamos las experiencias de Charlie, necesitamos las experiencias de esos nuevos catacumberos, pero necesitamos también ese fuego encendido de los que están corriendo ahora a pasar el batón a una nueva generación que no necesariamente va a vivir lo que vivió los 70, posiblemente aún más poderoso en este tiempo. Amén. Pero simplemente es hacer la voluntad del Padre, y Dios se encargará de levantar el avivamiento que quiera hacer en este tiempo. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. En definitiva, poner la mirada en el Cristo de la obra y no en la obra. Correcto. Y es entender que nuestro tiempo a solas con Dios, lo que nosotros hacemos en oculto, al final, al cabo, Dios lo expone. Y no nos toca a nosotros exponernos. No nos toca. El Catacán pasado me tocó predicar, y algo que yo les dije: yo nunca quise ser pastor. Yo no decidí ser pastor. Yo simplemente abracé el versículo que Bruni me dijo, y el Señor ha hecho el resto de mi vida. Amén. Es ahí cuando Cristo se lleva la gloria. Cuando uno pone la mirada en Cristo y camina conforme a lo que Cristo, no buscando una obra en particular, sino buscando a Cristo. Y eso me lleva a este señor que está aquí,
Me gozo cuando recuerdo verlo llegar a la catacumba por primera vez ¿verdad? En Mayagüez. Y me gozo de las conversaciones cuando te ibas a Dorado, me voy, no me voy, me voy, no me voy. Y después nos veíamos acá en Dorado. Y todas las cosas por las cuales Dios te ha llevado a los pies de Milton. Imposible, sí, está por allá. Imposible no tener grandes historias detrás de un café con Milton, ¿verdad? Y mucho discipulado de parte de él. Sin embargo, Dios te ha permitido encontrar un nicho en tu generación y Dios te ha llevado dentro de ese nicho, ¿verdad? A ministrar en las redes, en los juegos. ¿Cómo consigue uno ese nicho generacional? ¿Es uno intencionalmente buscándolo? ¿O como hemos visto en los otros casos, simple y sencillamente Dios te va llevando de la mano? Pues mira, Carly, de hecho recuerdo esos tiempos con mucha... La historia de las catacumbas me la diste tú en esa célula de nuevos miembros allá en Mayagüez. Pues mira, Jesús necesitó un Juan el Bautista para que le abriera camino. David no encontró su trono hasta que tuvo que pasar lo que tuvo que pasar con Saúl, que estaba aferrado al trono. Yo no hice el nicho. A mí me hicieron el camino. Amén. Y si no es por el Juan el Bautista o ¿verdad? El Moisés que tuve en mi vida, que fue precisamente Milton Picón, que él nos sentó, esto van 10 años, él nos sentó en una mesa a todos los líderes que estábamos. De hecho, aquí hay muchos de ellos todavía, de los líderes que estábamos en ese retiro. Y él dice, en 5 años me retiro. Y nosotros como que, ok. Y él dijo, y si en 5 años no se levanta un nuevo pastor, pues nos unimos a la Catacumba 4 otra vez. ¿Okay? Que había pasado ya anteriormente. Y recuerdo que ahí estaba Prado, está por ahí también. Y dice, pues, yo aquí no veo ninguno que tenga madera de pastor. Y era cierto, no teníamos nada de pastor. Pero Milton sí hizo un acto de fe y empezó a sembrar en nosotros. 7 años después es que yo empiezo a tomar, básicamente me nombran como pastor, ¿verdad? Parte del ministerio de las catacumbas. Y si no es porque él abre esa brecha, yo no hubiera encontrado un espacio. Es imposible para una nueva generación encontrar un espacio si la generación anterior no va pensando que parte de sus buenas obras que Dios establece para ellos de antemano no necesariamente es hacer y hacer y hacer, también es hacer espacio para los que vienen detrás. Y esto lo digo con mucha emoción. Creo que Milton ha sido muy vocal y creo que esto no tiene que ver que yo hice mi espacio. Realmente Milton abrió el camino cuando te permiten esa oportunidad. Cuando tú bien dices, discipulan, estuvimos varios meses dándonos un café todos los lunes. Si yo tuve mi real y personal lunes con mi viejo pastor. Y fue una gran bendición. Fue una gran bendición. Por eso es un libro, si no lo han leído, léanlo, es excelente libro. Joselín Navajo, que ha estado aquí, nos ha ministrado. Y definitivamente haber tenido esa oportunidad, ahí tú ves las oportunidades, tú conoces las historias, tú sabes el por qué, el para qué, tú sabes por qué las cosas son como son, por qué las personas son como son. Y tú vas entendiendo las oportunidades que tú vas encontrando. Aceptas la realidad, a veces un poquito ¿verdad? Frustrante que pasó su generación más que la mía, de que pero es que yo quiero hacer lo mismo, pero es que no es lo mismo. La cuestión no es repetir, la cuestión es obedecer lo que Dios tenga para hacer y disfrutar y aprovechar las oportunidades. Y uno pues simplemente orar y definitivamente ya lo de los gamers estaba un poco aguantado. Ayer la semana pasada estuve en un café con un hermano de la iglesia. Y de momento ocurre que me encuentro con una gente que hace torneos de gaming y empieza la cuestión y yo, Señor, de verdad y son cosas que Dios va poniendo en el camino, va reavivando esas pasiones y uno simplemente tiene que obedecer. Así que hemos hecho, ¿verdad? Hemos encontrado los espacios, hemos hecho lo que tenemos que hacer. A veces las cosas salen como te esperas, a veces no, pero simple y sencillamente es escuchar, es aprender. Obviamente Milton Picón no me va a poder discipular en cómo hacer un torneo de gaming, pero sí me puede discipular el corazón correcto, claro, que antes de hacer el torneo de gaming
tiene que haber ido, ¿verdad?, a las rodillas, tengo que haber ayunado, tengo que haber orado y tiene que estar basado en la palabra, como todas las expresiones evangelísticas que hemos hecho alrededor de la historia. Y es que lo que acabas de decir, un aplauso. Un aplauso, que el protagonista aquí es Cristo y más nadie. No hay duda de que oyéndolos hablar, ¿verdad? Y digiero cada vez más lo que dice Pablo en Efesios, y es que son obras de antemano en Cristo Jesús, que las hace Cristo para su gloria en medio nuestro, ¿verdad? Y en nuestra generación del hoy, ¿verdad? En tu generación del hoy, en la de hoy. Voy a empezar con Charlie para que pueda tener 5 minutos más. Muchos años sin hablar, chicos. En tu generación de hoy, en las canas, dicen los salmos, ¿verdad? Que aún en las canas. Gracias. ¿Verdad? Eso es hermosura. Imitando. Te sigo los pasos. Aún en las canas no dejan de existir obras buenas de antemano para cada uno de ustedes, para estas generaciones que están llenas de canas y de sabiduría. Así que vienen mucha gente que está entrando en canas. Y mi mamá está por ahí con 80 años, suelta como gavete, allí como pastora en la casa. Hay que controlarla o seguirla, no lo sé. Charlie, ¿cómo la haces para que a esta edad continuar con esa misma pasión que te llevó a abrazar a Don Crea? Bueno, fíjense, cuando yo me convertí a los 18, Cristo venía el próximo mes. Yo estuve 2 meses pasando al frente todos los domingos para arrepentirme, porque hasta que un día alguien me dijo, el que me dijo de los viajes de Pablo, me dijo: mira, Charlie, yo sé que tú vienes de una iglesia donde todos los sábados tú vas y le pides perdón a Dios, para el domingo ya tú sabes. Pues eso no es así en Cristo. Y eso me transformó la vida. O sea, yo le puedo pedir perdón a Dios en mi casa, mano. Eso es transformador para un religioso como yo, ¿verdad? Lo segundo es, me dieron la oportunidad. Mira, el que estaba a cargo de orar por los enfermos en los hospitales dijo: no puedo más. Y de momento yo llevaba 2 meses en Cristo, 2 meses en el Señor. Antes no daban las 10 clases ni de esas vainas, ¿verdad? Digo, cosas se quedan ahora buenas, pero a mí lo que a mí me dijeron fue: mira, varón, reunieron en la catacumba 1, hacíamos un círculo, hermanas adentro y los varones para protegerla siempre, ¿verdad? Entonces me dicen: mira, el de los hospitales renunció, vamos a orar y ayunar toda esta semana para ver a quién Dios, decía Pedro, Dios escoge para meter mano en los hospitales. Ok, pues yo, ¿qué hace? Cuando el pastor me dijo: ayuna y ora, pues yo ayuné y oré. Y Dios me decía: a ti te gusta bregar con los enfermos. Y tú quizás en el futuro quieres estudiar medicina. Entonces yo me acerco con aquel de los viajes de Pablo y yo le digo: mira, ¿qué es lo que hay que hacer, brother, cuando uno va a los hospitales? Entonces él me dio la longaniza de texto donde Cristo sanaba y entonces me dijo: tú lees un salmo, le pones la mano, crees que Cristo lo sana y tú vas a ver lo que va a pasar. Entonces cuando hacen el círculo, el pastor empieza: vamos a ver quién es el que Dios tocó. Y todos los viejos hacían así. Y de momento el recién convertido, el pelú recién convertido, que nunca, no era malo porque no usaba droga, lo que hacía era jugar béisbol y coleccionar tarjetas de pelota. Pues de momento dice el pastor: vamos a dejar que el recién convertido bregue con eso. Y eso fue en el 1972 y estamos al 2023. Y sigo orando por los enfermos. Yo no receto, yo le ministro a los enfermos. Son 2 cosas diferentes. Mi esposa y yo, nuestra práctica se transformó cuando aprendimos de que no era recetar. Recetar es parte, ministrar es diferente. Y la frescura viene por el Espíritu. Por el Espíritu. Y el atrevimiento. Y la catacumba es un lugar de oportunidad. A mí mi pastor me dio la oportunidad. Cuando yo voy a la escuela de medicina, yo no tengo el promedio, ni tengo los chavos. Y lo que le impresiona a quien me entrevistó, ¿saben qué fue? Mira, tú vas los martes y los jueves a orar por los enfermos, dijo el médico que me está entrevistando.
Y yo le digo, sí, doctor. ¿De verdad? Martes y jueves, llevo 4 años, martes y jueves, con un montón más de gente apasionada. Y él me dice, ¿se sanan? Y yo le dije, yo le voy a ser sincero, doctor, yo he visto paralíticos pararse. La primera vez que oramos por una viejita en el hospital universitario, ella dijo, ayúdeme a levantarme, la ayudamos y la levantamos, estaba toda sucia por detrás y era un revolú y hubo una gritería y todo el mundo vino corriendo. Cristo la había sanado. Otra vez, quedan 20 minutos. Mire, otra vez ando con un recién convertido que había recibido el bautismo del Espíritu Santo y el tipo estaba embollado y a las millas hablando todos los idiomas que usted se puede imaginar. Y el nene era recién convertido y nos queda media hora. Yo le digo, brother, nos queda media hora, él y yo, él así recién convertido y yo un poquito más maduro. Yo le dije, coge por aquel lado, por aquel pasillo y yo voy a coger por acá. Y de momento yo veo un cuarto con una luz azul como esta y yo me meto. Y hay una señora que era la esposa de un dueño de un prostíbulo en San Juan famosísimo que fue candidato a alcalde. Y la viejita que está allí acostada en la cama, yo empiezo a hablar con ella de Cristo y ella quiere aceptar al Señor y yo pues le oré y le di todos los versos y me quedé como media hora y la monja, cuando yo salgo del oncológico, la monja me dice, mira Pelú, ¿dónde tú estabas metido? Yo le dije, en el cuarto ese, pero la luz hay que prenderla porque es azul y no vea bien el Salmo 23. Y me dijo, mira, ese es un cuarto de tratamiento de cobalto. ¿Qué tú haces metido media hora en un tratamiento de cobalto? ¿No ves que ahora se te va a caer el pelo, vas a ser estéril, te vas a volver radioactivo? Bueno, pregúntale a mi esposa, no estoy tan radioactivo todavía. Y tengo... y mira, hermano, y lo otro es, tengo unos hijos que son radioactivos. Y tengo una nieta radioactiva para el Señor. Pero aquí viene la otra sorpresa. Déjame hablar un ratito más. Mira, aquí viene la otra sorpresa. El recién convertido, miren, yo hablo con la monja, le digo a la monja, porque eran monjitas en el oncológico. Yo le digo, hermanita, ¿dónde está el muchachito que andaba conmigo? Él cogió para allá abajo. Y yo le dije, está bien, allá abajo, pero ¿qué es lo que hay allá? Mira, allá hay un marino mercante ruso. Que nadie lo visita porque se le dio un ataque de leucemia aguda cuando estaba en un barco en el viejo San Juan y nos los trajeron. Y yo de momento dije, rayos, este hermano es recién convertido, pero él estaba en el poder. Así que, cuando yo voy al cuarto, el ruso está llorando, hablando en ruso. Y el chamaco recién convertido, lleno del poder de Dios, estaba orando en ruso. Y el ruso como que se encontró con alguien familiar y lo abrazó y lloró. Y yo le decía, bro, ¿qué pasó? No sé, brother, yo estaba orando y iba a decir que me cogió la fragancia, pero el Espíritu Mira, no hay excusa. Yo soy modelo 54 y estoy embollado con el Señor. No sé si hay alguien más. Mi esposa es modelo 54, más joven que yo. Pero lo que le quiero decir es, no hay excusa para uno ponerse viejo. Yo hablo con la gente joven. Yo estoy acá ahora de 7 jóvenes que lo mío es que sean más grandes de lo que yo he hecho. Tengo uno que se llama Brian, tengo una que se llama Valerie, tengo a Camila que está por ahí escondida, tengo a Javier, tengo a Rylan, tengo a Sebastián y tengo a Miranda. Esos 7 jóvenes, todos los fines de semana, los domingos, como hablaran hoy, moderno, 15 minutos de Daniel 5 y el video de YouTube. Entonces, pero les hablo de Dios y los formo para que sean unos catacumberos embollados. Amén. Eso es lo mío. Lo mío es ver el potencial que hay en ti, guiado por el Espíritu, darte la oportunidad. Mete mano, el mundo nos espera, las naciones nos esperan. Y voy a terminar con esto. Y ahí ya. Quedan 15 minutos. Mire, un día me dicen, ay, perdona, pero hay un receso después, no hay un receso.
Nando, café gratis para todo el mundo. Mira que está que pero. Ok, mire, lo último. Yo voy a hacer unas clínicas médicas con el secretario de Salud y presidente de la Academia de Medicina y Familia, un privilegio enorme de Puerto Rico. Entonces me llaman y me dicen, Charlie, el doctor fulano de tal, como tú empiezas el lunes, quiere que tú vayas el sábado para que te presentes. Ponte una chalina. Y yo decía, contra, con este pescuezo tan gordo, yo voy a poner una chalina. Entonces me puse una chalina ahí toda apretada y voy y me siento con el secretario de Salud y todo su personal. Y entonces el secretario me dice, Charlie, yo quería conocerte. Y yo le digo, sí, qué bueno, gracias, doctor. Para mí es un privilegio estar aquí con usted el próximo mes. Y me dijo, yo quisiera hacerte una pregunta delante de todo el personal. ¿Tú hablas en lengua? Yo dije, pero si yo hablo en lengua. Sí, a mí me dijeron que tú eres un estudiante lleno del Espíritu Santo y de poder y que esas manifestaciones del Espíritu están en tu vida. Yo tenía dos alternativas. O me quedo callado y sigo engordando espiritual, o digo la verdad. Y no quiero bases teológicas, no quiero hablar. La cuestión es que yo le dije, sí, doctor, yo tengo esa experiencia en el Espíritu. Y él me dijo, pues mira, nuestra oficina aquí necesita un tipo como tú. Un tipo como tú que hable lenguas y ore por la gente y que esté bien embollado con Dios. Y así fue. Mi hija, cuando pidió entrar al hospital municipal para hacer su residencia en pediatría, cuando miran su currículum vitae, le dice, ¿qué es esto de Jarabacoa, Bonao, Puerto Príncipe, True du Nord? Y ella le dice, doctor, yo acompaño a mis papás que son médicos misioneros. ¿Y sabe lo que le dijo el doctor del municipal? Pues yo te acepto, porque yo también hago viajes misioneros y yo te quiero en el hospital. Con ese minuto, el último chisme, me voy. Cuando mi esposa le dio cáncer del seno, mi hijo, estudiante de arquitectura, su tesis para graduarse como arquitecto fue desarrollar un centro de quimioterapia con aromaterapia para que los pacientes se sintieran bien. Cuando mi hijo somete eso a través del internet, lo llaman de San Francisco porque necesitan un arquitecto especialista en áreas de hospitales para ser arquitecto en San Francisco. Su esposa, mi nuera, la hija de Ana y de Nando, de la Catacumba 1, ella quiere hacer una maestría en biología en la Universidad del Estado de San Francisco. La va a entrevistar un doctor de China, un chino que habla inglés y chino, pero no habla español. Y de momento el chino mira una carta de recomendación. ¿Y ustedes saben quién escribió la carta de recomendación para Susan? Gamaliel. No está Gama. Está tomando café, lo más probable. Pues Gamaliel, el expresidente, el líder de los jóvenes de su iglesia, escribió una carta de recomendación para mi nuera. Y el chino dijo, mira, esta muchacha la quiero aceptar para hacer la maestría porque yo soy creyente. El chino era creyente. Miren, Dios tiene poder para hacer lo que quiera con tu vida. Y a los jóvenes, no tengan miedo a ponerte viejo. Yo sé que hay malos ejemplos, pero mira, brother, está bueno ponerse viejo embollado con el Señor. Amén. Te lo digo por experiencia. Yo, si te cuento todas mis condiciones médicas, pero están estables. ¿Ok? Si me ven comiendo un pedazo de bizcocho, no me... Okay. Ahora, lo que le quiero decir es, miren, vale la pena envejecer en las catacumbas. Amén. Mira, yo espero que Cristo venga antes de que termine el catacán, ¿verdad? Pero si no, yo voy a seguir embollado con Dios. Amén. Y yo sé que ustedes van a seguir embollados con Dios. Y yo sé que Dios los va a usar a ellos. Y Dios le va a dar capacidades sobrenaturales porque así es. Así es que hay que vivir santo, hay que vivir saludable, hay que vivir satisfecho y hay que sonreír a uno mismo. Reírte de ti, chicos. Amén. Y sean felices. Dios nos ama y el mensaje no cambia. Cristo te ama. Eso es así. Un aplauso. Perdona.
Cumplirse tu cometido. Quedan 10 minutos todavía. Gloria a Dios. Bueno, gracias. Gloria a Dios, gloria a Dios. Miren, hermano, yo tengo en la Catacumba 25 allí de Mayagüez un pastor que llegó diciendo que llegaba retirado. Se llama Carlos Ayala. ¿Dónde está Carlos? Un aplauso para Carlos. Y él llegó diciendo que estaba retirado. Y dije, no digas eso, porque nosotros nos retiramos cuando el enemigo se retire. Así decía Gille Ávila. Y así mismo está suelto como gavete también allí. Es que hay que vernos así, haciendo las obras en todo tiempo. No porque buscamos hacer obras, sino porque buscamos que Cristo las haga en nosotros. Lo buscamos a Él y no hay manera de buscarle a Él si no explotamos haciendo lo que Él nos llama a hacer. Egui, te veo pensativo y casi lloroso. Si usted lo ve, yo lo estaba hablando aquí cuando estaba hablando de Don Crea, estaba llorando, ahí está el taco aquí, y decía, me toca a mí después. En tu generación de hoy, lo hemos oído, pero lo quiero volver a ver, a preguntarle a los tres, ¿cómo en la generación de hoy, estos que se están levantando, ¿verdad? Y en la generación hoy, ¿cómo revivimos esas obras o cómo buscamos hacer esas obras? Mira, yo pienso que de generación en generación el Espíritu Santo no cambia. Amén. Y si hay algo que necesitamos anhelar, es ver una generación llena del poder del Espíritu Santo. Jóvenes siendo bautizados en el Espíritu. Jóvenes teniendo experiencia cara a cara con el Creador, que los marque. En estos días me recortaba y el barbero es cristiano y me decía, yo creo que a los jóvenes lo que le hace falta en este tiempo es que puedan tener esos encuentros poderosos con el Espíritu Santo como me marcaron a mí. Amén. Y me transporté a mi tiempo de juventud. Y no todos son experiencias espirituales. Hay procesos de madurez que no necesariamente se te eriza la piel, ni llora, ni te emociona y creces y maduras. Pero hay procesos en la juventud que se dan que nos marcan para toda la vida. Amén. Y lo que yo añoro es que estos jóvenes puedan tener una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Sin embargo, creo que es importante que nosotros como líderes, como pastores, podamos entender esta generación. Amén. Podamos conocer el corazón de esta generación. Creo que no debemos criticarla. Creo que debemos hacer análisis crítico de esta generación para poder entender su lenguaje. No necesariamente se van a convertir como yo me convertí. No necesariamente como hablábamos ayer, yo creo que ese fue el tema, el lenguaje de cómo la música, ¿verdad? El tema musical no es igual en cada generación, es diferente. Creo que es importante, número uno, apelar a lo mismo que pasó en los 70, que es lo mismo que pasó en el libro de los Hechos. El poder del Espíritu Santo hacía crecer a la iglesia. Amén. Y entender la generación para ser relevante y poder hablar su lenguaje. Creo que es importante eso. Carmelo, cuéntame, ¿qué añadirías? Bueno, no hay mucho que añadir. Yo lo creo. No hay mucho que añadir. Pero sí creo que el partir de la premisa que nosotros podemos hacer algo para hacer que las generaciones se levanten llenas del poder del Espíritu Santo, parte de una premisa un poco humanista. Sí. Porque la realidad es que no somos nosotros. Hay un versículo, los que son, ¿verdad?, están más relacionados a las misiones, saben que está la famosa ventana 4:14, muchos lo han escuchado. Hay un versículo en Isaías que no es 4:14, pero es 41:4. Y Dios me regaló ese versículo en un momento que yo estaba quebrantado, tenía un joven en la iglesia, no sabía qué hacer. Y este versículo dice algo como esto, dice, ¿quién ha sido el que ha levantado generación tras generación? ¿Y quién ha sido el que ha levantado a cada una de las nuevas generaciones? Soy yo, el Dios Todopoderoso. Y
les regalo ese versículo, Isaías 41:4. Es ese verso el que nos recuerda que el avivamiento de los 70, ¿quién lo empezó? Las catacumbas. Lo empezó Dios. Amén. Que hay que abrir espacio para darle oportunidades de crecimiento a las generaciones. Si las catacumbas existen como congregación, es porque no encontramos un espacio en esos otros lugares. La pregunta es, ¿tendrá Dios que levantar un nuevo movimiento porque no encuentran el espacio entre las catacumbas? Yo espero que no. Yo espero que nosotros tengamos muchos Milton. Yo lo admiro, la vara está bien alta para mí y para todos nosotros. Y no necesariamente estamos hablando de pastores, estamos hablando de líderes de ministerio que se amarran al trono como Saúl y quieren matar ministerialmente a los otros porque no están capacitados como ellos. Y ustedes, si ustedes son los David de la vida, pues usted haga estrategias de amor y aguante y resista. Llegará su tiempo en tomar, ¿verdad?, la posición. Pero definitivamente hay ministerios que tenemos que pasar, ministerios de evangelismo que hay que aprender a leer los tiempos. Hay oportunidades, ¿verdad? Tenemos que aceptar algo. El cómo de la iglesia siempre va a estar dominado por una generación en particular. Eso siempre ha sido así. Los primeros eventos, ¿verdad?, ocultos de las catacumbas eran controlados principalmente por hombres jóvenes. ¿Y por qué hombres? Bueno, porque se hacían al aire libre, estaban 5 horas cantando. Los hombres iban al baño de lo más bien, pero ¿y las mujeres? Las mujeres se las veían bien feas para ir al baño. ¿Qué quiere decir este pequeño detalle? Puede ser jocoso y yo sé que algunas quisieran decirle un amén bien fuerte, pero que una generación, que la iglesia siempre va a estar dominada por una generación que va a dominar el cómo. ¿Okay? Y no se puede necesariamente pensar una iglesia absolutamente balanceada y que todas las generaciones sean atendidas de la misma manera. No puede ser así y no es así, y así fue en el principio de las catacumbas y no está mal. No estoy dando una perspectiva moral de bueno o malo, es que es así. Una generación siempre es la que controla. Voy a darte otro ejemplo. Esos mismos jóvenes empezaron a crecer, se casaron, tuvieron esposas. Hay un refrán que dicen los americanos, que dicen happy wife, happy life. Pues entonces ya no eran al aire libre, tenían que estar con un baño porque si no la esposa iba a estar molesta. Y entonces empiezan a congregarse. Obviamente está en otros contextos, yo sé que no es exactamente así. Pero actualmente en ese mismo instante, en los 70 no había ministerio de jóvenes. ¿Por qué? Porque todos eran jóvenes. Pero esos jóvenes crecieron, era la generación que controlaba el cómo, pero su etapa de vida era diferente. Pues ahora hay que hacer un ministerio de jóvenes para cubrir la necesidad de otra generación que no controla el cómo. No estoy diciendo que está mal, estoy diciendo que es así. Y que para poder atender las necesidades de todos, esto es bíblico. Tenemos en Hechos cómo se funda el ministerio de los diáconos. Unas mujeres viudas que no estaban siendo atendidas. Entonces, ¿qué se hace? Pues se crea un ministerio para atenderlas. Exactamente lo mismo tenemos, Carly, en este tiempo. Hay una generación que controla el cómo. Esa generación está cambiando en algunas catacumbas todavía no. Está bien. Simplemente hay unas generaciones que tienen unas necesidades. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Tenemos que crear ministerios para suplir sus necesidades. No solamente en esa perspectiva. Habrán unas generaciones, ¿verdad?, que fueron fundadoras, que cuando no se hacen las cosas como ellos quieren, se van a quejar. Y eso está bien, hay que escuchar esa queja y hay que atenderle y crear los ministerios como se creó el ministerio ¿verdad?, del diaconado para suplir sus necesidades. Pero ahí es lo que me preocupa. Hay unas generaciones entrantes que si no se suplen sus generaciones, no se quejan. Simplemente se van. Y ese es el peligro. Si no suplimos las necesidades de las generaciones que están entrando, si no abrimos el nicho, el espacio que abrió Juan el Bautista para que Jesús entrara, lo que permitió Moisés para que entrara ese Josué, si seguimos aferrados al trono como Saúl, queriendo matar ministerialmente porque no estás capacitado para poder ser rey, yo tengo que seguir siendo rey, pudiéramos vernos como Saúl se vio en un momento dado. Tenía a David atrapado y dijo, Dios me lo entregó en las manos. No, estás mal. No podrá ser como tú, pero Él es el que Dios llamó a ser en la generación. Y tenemos una generación como Caleb y como Josué, que fueron los únicos que leyeron las obras que tenía Dios para el pueblo de Israel. Y dijeron, tenemos que entrar, tenemos que conquistar. Pero la generación que controlaba el cómo dijo, no podemos. Eso está muy fuerte, la vamos a pasar mal. ¿Qué pasó?
Josué tuvo que esperar 40 años. Así que la generación que controla el cómo no necesariamente siempre va a saber las obras que Dios tiene para ellos como iglesia. Tenemos que escuchar y tenemos que estar dispuestos a abrir espacio para recibir ese feedback de estas nuevas generaciones y simplemente prepararnos porque ellos vienen con nuevas obras y Dios también los quiere usar a ellos. Amén. Amén. Entonces, podemos resumir y bien resumir que buscar el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. De que dejemos que los que vienen detrás de nosotros saboreen el poder del Espíritu y que seamos sensibles al Espíritu. Si somos sensibles al Espíritu y crecemos en Cristo Jesús, no hay de otra. Estaremos caminando en las obras buenas diseñadas por Cristo desde la eternidad para cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Dios les bendiga.